Fundación e Imperio es la segunda parte de la trilogía original de la Fundación de Isaac Asimov, trilogía que en realidad está formada por 8 relatos publicados a lo largo de la década de 1940, al que se añadió un relato introductorio cuando se publicó por primera vez en forma de trilogía. El segundo libro está compuesto por 2 de estos relatos, ambientados inmediatamente antes y después de la caída del Imperio de Trantor, el planeta que ha dominado la galaxia durante miles de años. Tal como se cuenta en la novela anterior de la trilogía, Fundación, el matemático Hari Seldon desarrolló una nueva ciencia, la psicohistoria, que permite predecir de forma estadística la evolución de las sociedades. Seldon predijo que el Imperio Galáctico se derrumbaría en breve y creó la Fundación, una organización cuyo objetivo es servir de semilla para la formación de un nuevo imperio, que reduzca al mínimo el periodo de caos y anarquía después de la caída del Imperio de Trantor. En la primera novela se cuenta la puesta en marcha del plan de Seldon, las primeras crisis a las que se enfrenta la Fundación y su expansión en primer lugar mediante una religión basada en ciencia olvidada en otras partes de la galaxia y más tarde mediante su influencia comercial, también como consecuencia de la superioridad tecnológica debida a la preservación y mejora de la tecnología del antiguo imperio. Al comienzo de Fundación e Imperio se cuenta todo este trasfondo en un breve prólogo, pero el contenido del libro en sí está formado por 2 relatos. El primero de ellos se titula El General y tiene un tamaño de novela corta, unas 100 páginas. En él se relatan los últimos estertores del imperio a través de la historia del general imperial Bel Rayos, un joven prodigio que con sus éxitos militares parece destinado a devolver la grandeza al imperio en decadencia. Teniendo en cuenta que Asimov estaba usando como inspiración para sus historias de la Fundación la caída del Imperio Romano, el argumento de esta historia y el propio nombre de Bel Rayos sugieren que están inspirados en las hazañas del general bizantino Belisario. El argumento de esta historia sirve para ilustrar el funcionamiento de la psicohistoria, ya que muestra cómo Hari Seldon ha previsto las cosas de tal manera que la Fundación salga siempre vencedora en cada una de las alternativas que pueden darse cuando hay una crisis. Ni que decir tiene que este enfoque es bastante fantasioso y que en la práctica cualquier pequeño contratiempo podría hacer fracasar el plan, pero como planteamiento novelístico funciona perfectamente, tanto desde un punto de vista especulativo como argumental. De hecho, el argumento de esta historia me pareció más épico que todos los de la novela anterior, y fue una agradable sorpresa, ya que había bajado un poco mis expectativas tras leer Fundación, cuyas historias no me impresionaron demasiado comparadas con la envergadura de las ideas generales de la serie. Aunque digo que este relato es más épico que los anteriores, siempre me sorprende cómo Asimov se las arregla para dejar en un segundo plano las escenas que en teoría deberían ser más espectaculares, que se relatan normalmente a través de diálogos a posteriori de los personajes. Efectivamente, hay veces que estas historias parecen obras de teatro, donde no es factible representar, por ejemplo, una batalla y por tanto se sustituye por una conversación donde se cuenta el resultado. Es curioso cómo Asimov, teniendo la posibilidad de incluir en sus novelas momentos verdaderamente épicos, casi siempre prefirió contarlo como de pasada a través de interacciones entre personajes. La única explicación que le encuentro a primera vista es que Asimov prefería un enfoque minimalista, donde solo lo esencial para desarrollar el argumento, es decir, las reacciones y decisiones de los personajes, se incluyen en la trama, y se pasa de largo de elementos más decorativos o efectistas, como sería narrar una batalla de naves espaciales. Aunque esto es una tendencia general de Asimov, incluso en sus novelas más largas, también puede haberse hecho así por motivos de brevedad, ya que estas historias se publicaron por primera vez en revistas de ciencia ficción. No me cabe duda de que la mayoría de los escritores actuales habrían expandido esta historia al tamaño de una novela de 800 páginas o una trilogía. Otras curiosidades de este relato, el general, es que a través de uno de sus personajes mantiene una estrecha continuidad con el último relato de la novela anterior. También hay que mencionar que en el general es donde se describe por primera vez el planeta Trantor, ya que el relato donde se describe el planeta en la primera novela es en realidad una precuela añadida a posteriori, como ya comenté en el vídeo anterior. Pasando al segundo relato, que es el plato fuerte del volumen y posiblemente de la trilogía, por tamaño podría considerarse una novela por sí solo, ya que ocupa unas 200 páginas. Se llama El Mulo, y aunque la historia es independiente de la anterior, aparte del contexto general, echándole un poco de imaginación quizá podamos encontrar una progresión lógica en la sucesión de una historia a otra. En el general se explota probablemente hasta su último extremo la idea de que el plan de Hari Seldon cubre todas las eventualidades, y que las derivadas que parece que van a llevar a la derrota de la Fundación ya fueron previstas y finalmente llevan a su victoria, aunque sea de una forma distinta de la esperada. Este planteamiento, aunque al principio de la serie es la idea más interesante, en este punto ya no supone una novedad para el lector, y de hecho conlleva una pérdida del suspense. Por tanto, en cierto modo, en El Mulo se explora la siguiente variación posible. ¿Qué ocurriría si hubiera algún elemento no previsto en el plan de Hari Seldon? Una anomalía que no puede ser prevista por la psicohistoria y que alcance una importancia suficiente para amenazar a la Fundación. En el Mulo el imperio ya ha caído, el planeta Trantor ha sido saqueado hace décadas y varios reinos y señores de la guerra se disputan los despojos del imperio. La Fundación sigue adquiriendo poder progresivamente, pero empieza a adolecer de muchos de los defectos del antiguo imperio.
burocracia, inercia y división interna. Hay facciones que conspiran para hacerse con el poder, y todo ello ha sido previsto por Sheldon. Y cuando esta pugna se resuelva, la Fundación sin duda emergerá más fuerte que nunca. Sin embargo, el Mulo, un señor de la guerra surgido prácticamente de la nada y del que no se sabe casi nada, está expandiéndose por la zona de influencia de la Fundación. Y al contrario que con Bel Rayos, el general del relato anterior, parece que nada puede detenerlo, y está consiguiendo que incluso tropas de la Fundación deserten a su favor. El Mulo es sin duda la historia más potente de los dos primeros libros de la Fundación, tanto en longitud como en argumento y personajes. Podría haberse editado fácilmente como novela separada, ya que tiene todos los ingredientes de intriga, acción, variedad de escenarios y psicología de personajes suficientes para convertirlo en un plato fuerte por sí mismo. Pero el contraste con el relato del general creo que hace que el conjunto gane todavía más interés, a pesar de la discontinuidad argumental que suponen dos historias distintas, cada una de ellas relativamente largas, incluidas en el mismo libro. Una anécdota a mencionar es la aparición en la historia del Bisisonor, una especie de instrumento musical pero también capaz de proyectar imágenes mentales, cuya creación se relata en una novela escrita posteriormente, En la Arena Estelar, ambientada antes del Imperio. También el hecho de que se retrate el Trantor crepuscular después de la caída del Imperio hace que toda esta ambientación adquiera una mayor profundidad. Con todo lo positivo que se puede encontrar en el Mulo, tengo que decir que algunos de los elementos de la trama, bajo mi punto de vista, ni siquiera se pueden considerar ciencia ficción, y caen en lo que impropiamente se llama ciencia ficción en el cine y la televisión, el uso de premisas más propias de la fantasía que el autor ni siquiera intenta justificar mínimamente de un modo creíble, como son poderes mentales y demás influencias psíquicas. Si al menos se hubiese intentado tal justificación desde un punto de vista científico o técnico, se podría considerar al menos ciencia ficción de mejor o peor calidad. Pero aquí Asimov, con muchos guionistas de cine y televisión u otros escritores menores del género, sin duda también en muchos casos influidos por él, los utiliza como clichés sin más explicación. Quitando eso, y a pesar de haberla leído en el pasado remoto, Fundación Imperio ha sido una sorpresa bastante positiva para mí, ya que había rebajado mis expectativas bastante tras leer los 4 primeros relatos de la Fundación recopilados en el primer libro, exceptuando por supuesto el relato Los psicohistoriadores, el relato introductorio de la Fundación, que también es otro de los mejores puntos hasta ahora de la parte de la trilogía que llevo leída de la Fundación. Gracias y hasta el próximo vídeo.